¿Pretendéis que me crea que no sabíais nada de todo esto? El rey estaba furioso. Intolerable. Y la culpa es vuestra, por meterle a mi hijo tantos pájaros en la cabeza. Ojalá se hubiera entrenado más con lanza en vez de leer tantas sandeces. La imaginación debería ser prohibida en este reino, igual que fue prohibida la poesía. ¡Hablad! ¿O es que no tenéis nada más que decirme? Samir bajó la mirada y negó tímidamente con la cabeza. No, no, majestad, nada más. En tal caso, marchaos y escondeos ahí donde no pueda alcanzarlos mi cólera. El sabio anciano salió de la sala del trono triste por la vida de aquel muchacho a quien quería como a su propio hijo, y abochornado por la ira del rey. Nada más descubrir la desaparición de Malquiel, intuyó que lo considerarían responsable de lo ocurrido. El inquisidor debe estar detrás de todo esto, sospechaba Samir. Él es quien ha dispuesto al monarca en mi contra. ¿Qué opináis vos, mi buen Alcestes? Le preguntó Olaf cuando se quedaron a solas en la sala del trono. Ya os lo advertí, majestad. Lo había soñado hacía meses. El heredero huyendo por un camino de serpientes que escupían fuego y esmeraldas. Vos y vuestros malditos sueños. Se encolerizó el capitán de la Guardia Real. Walhard, callaos, le ordenó el monarca. A lo mejor nuestro bien amado capitán tiene algo que decir sobre la torpeza de sus hombres, incapaces de encontrar a un joven inexperto. Buen golpe, Alcestes. Pero no olvidéis que a vuestra lengua algún día puede que os responda mi espada, le desafió el capitán desenvainando su acero. Espero que esa espada responda antes por la vida de vuestro príncipe. Ya hace 2 días de su desaparición, y sí, como decís, había huellas de otro caballo. Es posible que Malquiel se halle en grave peligro. ¿Seréis vos quien le salve con vuestras supersticiones? ¡Basta! ¡Walhard! ¡Salid de aquí! Y encargaos personalmente de que el príncipe aparezca cuanto antes. El gran inquisidor tiene razón. No entiendo cómo podéis permitiros el lujo de hablar cuando ni vos ni vuestros hombres habéis sido capaces de traer a mi presencia a un simple adolescente. Está bien, majestad. Disculpadme. Id en buena hora, capitán. Gracias, Alcestes. Sé que lo decís con el corazón en la mano. Walhard salió, no sin antes tragar saliva y rabia, sobre todo muchísima rabia. ¿Y bien? ¿Vais a explicarme a vuestro extraño sueño? Es difícil de entender. ¿Serpientes que escupen fuego y esmeraldas? Traición, señor, alta traición. Leed a San Agustín. No tengo tiempo que perder leyendo santos. Mi hijo corre peligro. Por favor, hablad claro. Mejor, pensó para sí Alcestes, que en realidad dudaba de que el pobre San Agustín hubiera dicho jamás tontería semejante sobre serpiente y esmeraldas. Un momento. ¡Esmeraldas! Estaba claro que cada día mejoraba el argumento de sus sueños. Tuvo que contener esa perversa sonrisa antes de seguir hablando. Esmeraldas. San Agustín identificaba a las serpientes con nuestros grandes enemigos, los árabes. El fuego simboliza su ira, y las esmeraldas, aquello que pretenden conseguir, vuestro reino. ¿Estáis seguro de que ese es el significado de vuestro sueño? Solo tenéis que identificar a la serpiente. ¿A qué os referéis? Creo haberme expresado con claridad, majestad. ¿No estaréis insinuando que... Siempre dije que era una temeridad tener a un siervo de Alá entre nosotros. Pero si son los mejores educadores. No soy el único rey cristiano que ha contado con sus servicios. Bien lo sabéis. Pero Samir... ¿qué intentas decirme? Él os embaucó y nos hizo creer que era vuestro aliado. ¿Ya no recordáis cómo llegó al palacio? Se presentó ante vos en los años de la tregua. La misma tregua que su pueblo aprovecharía para rearmarse y atacarnos después con más saña de la que ya habían empleado antes contra nosotros. Samir siempre ha condenado la violencia. Jamás ha defendido otra causa que no sea la mía, la de su rey. ¿Y si todo fue un plan? Los árabes son gente traimada, como las serpientes de las que habla San Agustín. ¿No habéis pensado nunca que pueda tratarse de vuestro propio caballo de Troya?
¿Qué decís? ¿Acaso habéis enloquecido de repente? Samir es un hombre leal. Ha dado su vida por mi hijo. Hasta ahora, justo hasta la fecha más importante de su vida, la semana en que ha de ser nombrado públicamente vuestro heredero. ¿Tampoco os decís nada de esa casualidad? El rey no pudo evitar sentir un escalofrío al pensar que quizá el anciano fuera el culpable de la desaparición de su hijo. A fin de cuentas, ¿qué interés podía tener su fiera Alcestes en desacreditar al autor de Malquiel? Está bien, me doy por enterado. Podéis retiraros. Con la venia, majestad, el gran inquisidor salió sin poder ocultar su enorme sonrisa por el trabajo bien hecho. Ahora, tras aquellas palabras llenas de veneno, ¿serían esas las serpientes de San Agustín? La sospecha se abriría paso en el corazón del rey, tal y como ya lo había hecho cuando murió su esposa. ¡Disculpad! ¡Tened cuidado!, gritó Alcestes al joven que había estado a punto de arrollarlo al pasar corriendo junto a él. Aquel joven, vestido con sedas y tules azul turquesa, era uno más de la decena de trovadores que habían acudido a la corte para celebrar la fiesta de cumpleaños de Malquiel, y a los que les habían ordenado permanecer encerrados en el palacio hasta nuevo aviso. El castillo estaba lleno de hombres con vestimentas de 1000 colores, que afinaban sus instrumentos interrumpiendo la paz y el silencio de antaño. El gran inquisidor miró con desprecio al muchacho y continuó su camino hacia la capilla real. Larson, con su infernal melena pelirroja, su grueso bigote y su sombra descomunal clavada en la puerta de la entrada, lo esperaba sonriente. ¿Y bien? Fue una entrevista muy productiva. Las visitas con el rey, mi fiel Larson, me resultan cada día más provechosas. Lo suponía. ¿Y vos, Larson? ¿Disteis con quien debíais encontrar? ¿Acaso lo dudáis? Su ingenio nos ayudará a averiguar lo que deseáis. Solo necesito que el príncipe confiese cuanto sepa sobre la muerte de su madre. Una vez que estemos seguros de que ni él ni su padre tienen pruebas de lo que ocurrió, podremos deshacernos de él. Así se hará. Si es posible, evitad que se vierta más sangre de la necesaria. Nunca me gustaron los espectáculos circenses. Larson abrió la puerta de la capilla y Alcestes entró caminando solemnemente. Nadie podía imaginar que sus oraciones por el joven Malquiel no velaban por su seguridad, sino que rezaba para que se consumase, cuanto antes y sin testigos, su asesinato. Aldo se preguntaba entristecido cuánto tiempo debería permanecer encerrado en la corte. Su laúd no componía más que una balada triste, y los demás juglares lo miraban con una expresión compasiva, que conseguía sacarlo de quicio. Cálmate, pronto saldremos de palacio, y podrás buscarla. ¿Pero dónde estará?, se preguntaba Aldo. Ni siquiera sabía su nombre, y nada, salvo el silencio, le respondía. Solo la había visto una vez, en un bullicioso mercado, en el que sintió como su corazón le daba un vuelo tras descubrir a aquella joven en medio de la multitud. Ella debió de sentir lo mismo, porque comenzaron a perseguirse como dos niños, jugando a encontrarse y a esconderse, intentando dominar una emoción que a cada momento les era más difícil controlar. Al final, Aldo logró cerrarle el paso, justo detrás de una tienda de hierbas y plantas con supuestos poderes mágicos. Y puede que afuera el influjo de aquellas hierbas, o el hechizo del atardecer, o la fuerza con la que se atraían sus miradas, porque Aldo logró robarle a aquella hermosa desconocida un tímido beso junto a la promesa de volver a encontrarse ahí mismo al día siguiente. Ni siquiera se dijeron sus nombres, pues ella tenía que volver urgentemente al lugar donde trabajaba. ¿Puedo acompañarte, por favor? Déjame ir contigo. Pero obstinada se negó, y salió corriendo sin que Aldo tuviera tiempo de averiguar nada más sobre su identidad. Intentó calmar su impaciencia con la promesa de su encuentro. Solo tenía que esperar un día para volver a verla. Solo eso. Lo que no imaginaba es que esa misma mañana serían llamados a palacio todos los juglares y trovadores del reino. Por un momento tuvo la tentación de renunciar y quedarse ahí esperándola, pero su compañero Francesco le convenció de que aquello era una locura.
¿Cómo iba a desperdiciar la ocasión de devolver la poesía al reino después de 10 años de prohibición y clandestinidad? Aldo era toda una leyenda entre ellos, así que no podía faltar a un acto como ese. Además, aquella era su ocasión de arreglar su asunto pendiente, una misión que le había sido encomendada años atrás y que por fin podría llevar a cabo. Volveremos pronto, amigo, y ella seguirá aquí, la encontrarás. Y así habría sido, si el príncipe no se hubiera escapado, si Aldo no se hubiera convertido en uno de esos cientos de juglares atrapados en aquella corte estúpida por la culpa de la huida de un niño malcriado. El gran inquisidor había ordenado el toque de queda. Nadie saldría de aquel palacio hasta que su Alteza Malquiel apareciera, vivo o muerto, donde quiera que estuviese. Los juglares protestaron contra aquella medida extrema. Ellos eran hombres libres y ningún poder, ni siquiera el real, tenía derecho a convertirlos en animales enjaulados. No eran canarios a sueldo del mecenas del turno, eran poetas. ¿Sabéis lo que ha ocurrido? Aldo, que esperaba junto con otros de sus compañeros la orden que les devolviese su libertad, se encogió de hombros ante la pregunta de Francesco. Ni él ni ninguno de los ahí presentes tenían noticias de que hubiera ocurrido nada en palacio en las últimas horas. Han apresado a Samir y lo han llevado a las mazmorras. Todos miraron atónitos, sin dar crédito a lo que estaban oyendo. ¿Por qué lo han encarcelado, Francesco? Se sorprendió Aldo. El gran inquisidor lo acusa de conspiración contra el rey, pues afirma que ha educado al príncipe en la fe musulmana y el descrédito de su padre. Pretenden culpar a ese hombre de la huida del heredero al trono, pero ese es el único sabio de la corte, el único que nos ha defendido a los juglares en este tiempo, el único que se opuso a aquella ley estúpida de las 3 lunas, la ley que nos convirtió en peligrosos delincuentes. Maldito seas, Alceste, esto habrá de pagarlo. En unos minutos será público el edicto. Ordena su decapitación. ¿Decapitado? Exclamó indignado Aldo. ¿Así paga este rey la fidelidad de sus siervos? ¿Y qué haremos ante tanta injusticia? Resignarnos. ¿Resignarnos? Seamos realistas. ¿Cuántas lanzas has clavado en el pecho de un hombre? Nosotros no podemos salvar a Samir. Eso nos costaría la vida. Aldo pensó por un instante en la joven desconocida y se estremeció al imaginarla esperándole con el corazón roto en ese lugar donde él jamás llegaría a aparecer. Aquella imagen le dolía casi tanto como la libertad que aquel rey le había robado. Ahora, a eso se sumaba la muerte de un buen hombre, soledad e injusticia, demasiado como para seguir en silencio. No, su laúd estaba cansado de gemir, él harto de suspirar. Tenía que convencer a sus compañeros para llevar a cabo un plan de huida, o más aún, de rebelión. Se puso en pie y con la fuerza de la persuasión del líder que siempre había sido, se dirigió a sus compañeros. Y ellos y sus armas, Francesco, ¿cuántas mujeres se enamoraron? ¿Cuántos corazones hicieron latir al ritmo de sus músicas? ¿Cuántos hombres olvidaron sus miserios escuchando sus historias? Di, Francesco, ¿qué pueden hacer unas cuantas lanzas ante nuestra imaginación? Los juglares callaron y contuvieron la respiración, tras casi una semana de encierro en aquel palacio. Habían olvidado quiénes eran. Aldo tenía razón, no eran gente vulgar, eran poetas, y eso los hacía diferentes. Por eso no vestían como los demás hombres, ni sentían como los demás hombres. Por eso se creyeron distintos alguna vez, y por eso lloraron cuando nadie los miraba. Y eran mucho más jóvenes, porque se veían fuera de ese mundo que no acababan de entender. Y quizá por eso, porque siempre fueron adolescentes rebeldes, compusieron historias de reyes y dragones, porque necesitaban luchar contra aquella realidad de adultos egoístas que no los dejaban ser felices. No sabían usar espadas, ni batirse en duelo, pero tenían la destreza de las palabras, y quizá, si luchaban unidos, esas palabras podían hacerlos libres y salvar la vida de Samir. ¿Dejaremos que la sangre se imponga a la poesía? No, Aldo, jamás ocurrirá eso. Cuenta con nosotros. Gracias, Francesco. Sabía que tu valor no me dejaría solo en esta ocasión. La asamblea se alargó 2 horas más. No fue difícil alcanzar un pacto. Sabían perfectamente cuál sería su primer paso. ¿De acuerdo entonces? Todos asintieron.
Aldo, que se había erguido espontáneamente en general de aquel ejército de juglares, sonrió al ver el entusiasmo de sus pacíficos soldados. La primera batalla estaba a punto de comenzar. Valerio, ¿puedo preguntar cuál es el motivo de vuestro viaje? Buscaba respuestas. ¿Y las encontrasteis? Malquiel permaneció en silencio y bajó la mirada. Se le hacía difícil admitir su fracaso, y peor aún, su incapacidad para encontrar alguna idea que le permitiese cumplir con su objetivo. Durante 3 días, se había limitado a cabalgar sin rumbo fijo junto a aquella joven de la que apenas sabía nada. Solo era consciente de la intensidad con la que se cruzaban sus miradas, del lenguaje secreto que parecían hablar sus ojos, sin que sus labios la siguieran. 3 días en los que, a su lado, había empezado a conocer las tierras sobre las que habría de reinar en el futuro, pero en las que no parecía encontrarse la llave con la que abrir los secretos de su pasado. La joven posadera le sirvió la comida, y aunque se apartó para dejarles intimidad, el príncipe no dejó de notar que escuchaba con atención todas y cada una de sus palabras. ¿Estaría espiándolos? ¿Y vos, Estrella, no sos muy joven para andar sola por estos caminos? Sola es como que he vivido desde niña. Nadie hay que se ocupe de mí. Tampoco lo pretendo. ¿Y cuál es el destino de vuestro viaje? Llevamos ya 3 días cabalgando juntos, y vos tampoco me lo habéis dicho. Tampoco ese es asunto vuestro. ¿Tan secreto es vuestro propósito? No, al revés. Casi me avergüenza confesároslo. Seguro que vos tenéis razones más poderosas que las mías. Yo solo quiero resolver un enigma de mi pasado. ¿De qué enigma se trata? Antes vais a tener que contarme vos. Cabalgo rumbo a la corte. Deseo asistir al festejo del vuestro príncipe. ¿Lo conocéis? Por supuesto que no. Jamás lo he visto. La realeza no se mezcla con su pueblo. Pero será la primera vez que este reino vuelva a albergar la música y poesía, y no quiero perdérmelo. Hace 10 años que no se escucha una sola nota en nuestras tierras. ¿Tanto os gusta? Es de las pocas cosas que me ayudan a olvidarme de quién soy de verdad. Para los poderosos es diferente, pero los demás necesitamos de la fantasía para que la vida no resulte tan dura. La posadera no pudo evitar que se le escapara un fuerte suspiro, y tanto Malquiel como su acompañante volvieron su mirada hacia ella. Disculpad, no pretendía. ¿Os encontráis bien? Se esforzó por disimular su turbación, pero la mirada atenta de aquellos 2 viajeros se lo ponía difícil. ¿Vos también? ¿Cómo decís? Malquiel se mostró desconcertado ante la pregunta de la posadera. Solo quiero saber si también sois poeta, si vos también habéis sido llamado por el rey. ¿Yo? ¿Seguir mintiendo era una opción inteligente? El príncipe sentía que podía complicarlo todo en exceso, pero le pareció que lo más sensato era mantenerse fiel a su nueva identidad, antes de retroceder y confesar la verdad. Sí, claro, sí. ¿Y cómo es que no estás ahí? Me enteré tarde. Me encontraba fuera del reino cuando se proclamó el edicto real. Solo espero llegar a tiempo. En ese caso, hemos cabalgado sin saber que compartimos el destino. Es una feliz noticia, ¿no os parece? Sentenció Estrella, a quien no parecía agradar del todo la intromisión de la joven posadera. ¿Podría acompañarlos? ¿Y ser 3? Malquiel no sabía qué decir. ¿Cómo iba a encontrar respuestas si no dejaba de asomar gente en su viaje? Pero, por otro lado, ¿era justo negar la ayuda a quien le pedía auxilio? No era así como Sabir lo había educado. ¡Por supuesto! Estrella torció el gesto y se esforzó por disimular su disgusto. Estudió con atención a su nueva acompañante y concluyó que era una joven hermosa y demasiado frágil. ¿No acabará siendo una molestia para todos? Por cierto, ¿cómo os llamáis? Laura. Sed bienvenida, Laura. Esta noche dormiremos aquí, y mañana, si ambas estáis de acuerdo, partiremos. Aún quedan 4 días para el festejo. Llegaremos a tiempo. Asintieron, y sin saber por qué, los 3 notaron en sus corazones latían con más fuerza de la usual. Intentaron no pensar en ello, pero la noche se hizo larga e insomne.
Una noche llena de interrogantes, de sueños por cumplir y de esperanzas que, en secreto, cada uno de ellos guardaba celosamente para sí. ¿Cómo se ve la muerte desde tan cerca, querido Samir? Se ve tan clara como vuestra mezquinidad, querido Alcestes. ¿Osáis desafiarme? No desafía a quien dice la verdad, sino quien la hace callar con sus trampas. Siempre se oyeron bien los juegos de palabras, no tanto como a vos, capaz de engañar a un rey con tan solo una de vuestras mentiras. ¿Es mentira que sois musulmán? ¿Es mentira que rezáis ese tal Alá? ¿Alá? ¿Dios? ¿Hay alguna diferencia? Creo en el hombre, en la fe, en el mañana. Creo que todo eso debe tener un sentido. Alá significa Dios en árabe. ¿Acaso no creemos en lo mismo? ¡Blasfemia! ¿Y diciendo barbaridades como esa habéis educado a vuestro príncipe? Su madre me eligió para ello. Bien muerta está esa arpía. No consentiré que se hable en ese tono de ella en mi presencia. La amenaza de Samir sonaba casi irrisoria en aquel calabozo, donde el anciano yacía amarrado a pesadas cadenas, aguardando la hora en la que el verdugo haría rodar su venerable cabeza. Si el rey os oyera, ¿qué? Siempre creí que vos, Alcestes, ¿yo? ¿A qué os referéis? Sé que vos fuiste quien... Hablad de una vez, viejo, poco importa lo que podáis decir. Vos sois el culpable de la muerte de la reina. ¿Es eso lo que habéis contado al joven príncipe? Jamás le dije nada. Jamás lo vi tan claro. Hasta hoy. Me abrumáis con vuestra inquina. Aquello solo fue un desgraciado accidente. Además, la reina no debe haber salido sola en aquella noche. Una rareza más de aquella mujer de moral relajada. Su caballo se desbocó al llegar al acantilado. ¿Y por qué esa salida en mitad de la noche? Nunca se ha sabido que pudo. No se sabe, pero todos lo intuimos. El vulgo cuenta que la sedujo Bragante, uno de los juglares del palacio. Por eso partió en secreto aquella noche, para ir a su encuentro. Esa había sido la causa de que se prohibiera en el reino la poesía, pues era un poeta quien había enamorado a la reina Neila, dejando viudo y solo a aquel que pudo ser un buen rey, y que hoy solo se creía un hombre vulnerable y desgraciado. A Bragante jamás lo encontraron, huyó esa misma noche, y nunca más se oyó hablar de él. Alcestes supo aprovechar la situación, y tras relatarle al monarca un par de sueños apocalípticos e incomprensiblemente proféticos, logró imponer su propia censura en todo el reino. Así fue como se hicieron públicos los edictos que desterraban la música y condenaban a la hoguera los pliegos donde los frailes copiaban aplicados las hazañas de los caballeros. Fuego a los pergaminos, a las bibliotecas, a las miniaturas. Fuego a todo lo que hiciera que aquellos patanes, que se llamaban súbditos, pudiesen pensar. Ellos mataron a la reina. Su poesía fue la que desbocó con aquel caballo. Vos sabéis más de lo que decís, Alcestes. ¿Acaso me acusáis de encubrimiento? Por supuesto que no. Me alegra ver que sois razonable. Os estoy acusando de asesinato. La carcajada de Alcestes retumbó por todo el calabozo. El castillo se estremeció ante el rugido del león que muestra satisfecho los frutos de su casa. Siempre os gustó la tragedia, mi buen Samir, pero esta vez os equivocáis. Nunca mancharía mis manos con la sangre de una mujer como ella. Mi fino paladar prefiere placeres más sofisticados. ¿Cómo ver caer mi cabeza en un cesto? Digamos que sí. El de los verdugos es un noble arte, desprestigiado, tal vez, pero noble de cualquier modo. La gigantesca sombra de Larson irrumpió en la mazmorra sin avisar, alertado por las voces que ahí se oían. Le susurró algo a Alcestes y pidió que lo acompañase fuera un momento. Ninguno de los dos sabía que en aquel mismo instante un grupo de hombres preparaba contra ellos un sorprendente plan. ¿Parecéis triste, Laura? Sentados a la orilla del río, esperaban a que Estrella diese de comer a los dos caballos para continuar su viaje. Lo sé. ¿Y a qué se debe tanta tristeza? La joven bajó la mirada. No sabía si debía contarle la verdadera causa de su melancolía. Nunca le habían gustado confesar sus emociones. Y desde niña
Le habían educado en silencio y en la negación, como si no tuviera derecho a expresar nada de lo que realmente sentía. ¿Acaso él sería diferente? ¿De verdad iba a escucharla? Deberíamos partir, tenemos un largo camino por delante. ¿No os parecéis, Valerio? Laura se refugió en su habitual silencio, y Malquiel se acercó a ella con ternura, consciente de que cualquier movimiento brusco podría aumentar la desconfianza de aquella joven a la que, intuía la vida, no había tratado demasiado bien. ¿Por qué decidiste venir con nosotros? Dudó por un instante, pero entendió que era justo que confesara la verdad. A fin de cuentas, era ella quien les había pedido ayuda, así que no podía negar contarle a aquel joven que la había impulsado a hacerlo. Hace solo unas semanas conocí a un joven. Supe que era uno de sus juglares, por sus ropas, por su forma de hablar, de comportarse. ¿Os hizo algo? Tan solo enamorarme. Ni siquiera sé cómo fue posible que ocurriera, pero me sorprendí besándole y prometiéndole un encuentro al que jamás acudiría. ¿Os engañó? No vi mentira alguna en sus ojos, ni en sus gestos, y su mirada. En su mirada reconocí la de un hombre a quien había conocido mucho tiempo atrás. Un buen hombre que me salvó la vida cuando mi realidad era un infierno. ¿Tan grande fue su hazaña? Tanto como para seguirle agradecida desde entonces. Y él, ese joven juglar, tenía su expresión, sus mismos ojos. No sé si por eso ocurrió, no sé si es por eso que me enamoré. Pero necesito volver a verlo. Preguntarle por qué no se presentó cuando me prometió que sí lo haría. Saber si puede esperar que venga hasta mí alguna vez. ¿Por eso queréis ir al palacio? Por eso, sí. Porque quiero creer que él estará ahí, entre esa multitud de juglares, que han venido al reino para celebrar el nombramiento de vuestro príncipe. Mi corazón me dice que es así, que no me rinda. Entonces debéis hacerle caso. Lo hago. Desde que escapé de aquel infierno, la de mi corazón es la única voz que escucho. ¿No vas a contarme cómo fue? A veces no es bueno revivir el horror. A veces es precioso haberlo superado. Laura, alentada por la sonrisa de su compañero de viaje, tomó fuerzas e inició su relato. No se esperaban visitas aquella noche. No se esperaban visitas esa noche, pero apareció él. Llevaba semanas cabalgando y cansado del viaje. Decidió hospedarse en la posada donde yo servía. Yo tenía apenas 12 años y él, por lo que pude calcular, debía de andar cerca de los 30. En sus ojos brillaba una luz muy extraña, casi infernal, como dos estrellas de fuego que lo hacían diferente a todos los hombres que había visto hasta entonces. Llamó varias veces y al fin el dueño de la posada le abrió la puerta. El posadero, que era gordo y violento, me llamó a gritos, como hacía siempre, y me ordenó calentar las sobras de la comida para darle de cenar al caballero. No había más que un miserable cuenco de sopa que llevé enseguida. Él me dio las gracias, y el posadero, siempre celoso de los clientes que veían a nuestro mesón, me gritó que me retirase. Agaché la cabeza y salí tragándome la rabia, pero justo antes de subir las escaleras que llevaban a mi camastro, sentí como me miraba aquel forastero, con su mirada de fuego, y pensando en su misteriosa identidad, me metí en el catre tratando de escuchar lo que hablaban los dos hombres en el piso de abajo. «Es mi manceba», le dijo el posadero. «La recogí en el bosque cuando era una cría. La cuidé como una hija, y en breve empecé a tratarla como una mujer. A ella la abandonaron en un cesto, en el que sus padres no escribieron otra cosa que su nombre. Laura se llama la muchacha. Luego ha resultado ser una joven garbosa, y aunque no sea fuerte, tampoco le ha criado para parir hijos, sino para romper camas. Vos bien me entendéis». Sentí náuseas. No era la primera vez que hablaba así de mí, pero no por ello dejaban de repugnarme sus palabras. Bastante horrible era vivir como su esclava y ser consciente del terrible destino que me estaba esperando como para oírle presumir de ello. Incluso había intentado escapar de sus garras alguna vez, pero aquel viejo ogro siempre conseguía encontrarme y encerrarme de nuevo. El viajero no contestó nada. Tan solo acabó su ropa y pidió que le mostrara el camino hasta su cuarto, justo al lado del mío. Yo a solas oí cómo se descalzaba y recorría la habitación de lado a lado. ¿Qué irá a hacer?, me preguntaba intrigada.
y presa por una extraña excitación. Me sentí incapaz de conciliar el sueño. De repente, sin siquiera llamar a la puerta, aquel hombre entró en mi cuarto y me miró fijamente a los ojos. «Voy a daros la libertad pequeña», me dijo, y por primera vez supe que alguien me estaba diciendo la verdad. Se acercó hasta mí y me acarició con ternura, con el cariño de un padre que recupera a una hija a quien perdió tiempo atrás. Así fue como me sentí en ese instante, protegida y segura, bajo el brazo firme de aquel extraño viajero que me prometía sacarme de la cárcel en la que se había convertido mi existencia. «¿Y cómo vas a hacerlo?», le pregunté. Él me sonrió. «Con mi música». Le miré sorprendida y, lo confieso, también decepcionada. ¿No era más que un poeta? ¿Desde cuándo los poetas eran expertos manejando armas? No las necesitamos. Y sacó su laúd en vez de desvainar su espada. Me pidió que me preparase para la huida, y mientras yo reunía mis escasas pertenencias, él empezó a tocar una extraña melodía. La música llenaba la sala y lentamente las paredes de la posada, como si fueran atravesadas por las notas que salían de aquel instrumento. Comenzaron a debilitarse. Los muros se llenaban de grietas, y cuando más alto sonaba la música, más se quebraban los cimientos. El posadero gritaba aterrorizado, y el tejado amenazaba con caer sobre nuestras cabezas. Aquel hombre, que jamás me dijo su nombre, me tomó en sus brazos sin mediar palabra, y me sacó de ahí rápidamente. Mientras me llevaba en su caballo lejos de aquel lugar, pudimos ver cómo se derrumbaba la posada. A veces en mis pesadillas todavía oigo los gritos del posadero sepultado bajo las piedras. «¿Qué ocurrió después?», preguntó Malquiel curioso. «Cabalgamos juntos hasta la posada donde me conocisteis. Entonces no era más que un cobertizo abandonado, y él me ayudó a adecentarlo. Aquí estarás bien», me dijo, y una noche, después de despedirse, se marchó de ahí. «Soy un proscrito, Laura», me confesó. «Si me quedo estaréis en peligro. La vida os ha obligado a madurar antes de tiempo. Así que en adelante habréis de valeros por vos misma». Durante el escaso tiempo que estuvo a mi lado, llegué a quererle como un padre, ese que nunca tuve, ese que jamás me vino a rescatar de las garras del ogro que envenenaba mis días. Y ahora, años después, he vuelto a reconocer esa mirada dentro del joven. En otro poeta, por esto necesito encontrarle. ¿Lo intentéis, Valerio? Una vez, Laura, un hombre muy sabio me dijo que la magia formaba parte de nuestro reino. Pero no le creí, nunca he sido testigo del prodigio de alguno. Este que os he contado sucedió, y a él que le debo mi libertad. Entonces debo creeros. Debéis, la magia existe. También en este reino solemos de encontrar el modo de traerla a nosotros de nuevo. Malquiel se acordó de Samir, de cómo le había contado que antes de que su madre falleciera, ocurrían sucesos inesperados y mágicos que hacían la vida de las gentes mucho más fácil de lo que llegó a serlo después. Las palabras de Laura le devolvían la fe en que esa magia sí era posible. Quizás para encontrar las respuestas precisas, solo necesitaba aprender a formular las preguntas adecuadas. «Ya está todo listo», los interrumpió Estrella. «Pongámonos en marcha». Malquiel levantó bruscamente la mano y lanzó una piedra contra el río. Su imagen se deshizo rota por el impacto, y él sintió que su alma se rompía del mismo modo. Podía seguir buscándose a sí mismo, o regresar al palacio y ayudar a aquella joven a encontrar al hombre al que buscaba. De algún modo, acaba de comprender las responsabilidades que estaban atadas a su cargo. «En los monarcas no hay lugar para impunidad», le dijo una vez su maestro. «Todo tiene consecuencia cuando se actúa desde el poder. La sala del trono es la sala de las resonancias, igual que el eco en una caverna. Cada palabra, cada acción, cada movimiento que el rey ejecute tendrá su correspondiente eco en la vida del reino. Por eso, cuando subió al lomo de su caballo, supo que su viaje no podía tener otro destino que el palacio de su padre.
Ahí intentaría ayudar a Laura, conquistar a Estrella y tal como se esperaba de él, sería coronado rey. Había llegado el momento de afrontar algo que no dejaba de atemorizarle, su destino. ¿Y ahora? Habrá que pensar algo. ¿No se os ocurre nada, Francesco? No sé cómo podamos combatir sus armas. Hay que salir de aquí, gritaban los juglares. Tenemos que hacer saber al pueblo lo que está pasando. Cuando los heraldos lo proclamen en los edictos reales ya será tarde. Nada más fácil para nosotros, se jactó Aldo. Todos los imitaron atónitos. Aldo era el más joven del grupo, y de él circulaban leyendas de lo más diverso que se convertían en héroes o en bufón, según las versiones. Su mirada nerviosa y su hablar pausado imprimían, sin embargo, una enorme fuerza a cada uno de sus actos, y su madera de líder nato hacía que los demás le siguieran sin oponerse resistencia. Si Aldo decía que era posible salir de aquellos muros, era porque debía hacerlo. Solo tenían que buscar la llave para abrir la puerta con la que intentaban encerrarlos. Saldremos convertidos en viento, dijo Aldo, con esa mirada brillante y ambiciosa de quien sueña despierto. ¡Brujería!, se alarmó Francesco. Nunca esperé oír tal barbaridad de tus labios. Convertidos en viento, en sueño, en palabras, saldremos de esta cárcel hechos poesía. ¿Te has vuelto loco, Aldo?, se burló Francesco. ¿Se puede saber qué quieres decirnos con tanta palabrería? Empezaba a ponerse nervioso ante aquella sarta de disparates. Cantaremos la desgracia del reino, la condenada de Samir, la traición de Alcestes, la vida de Malquiel. Cantemos y dejemos de cantar, llegue el pueblo. Que entre a las casas, que invada las calles. Gritemos la verdad, convertida en poesía. Creo que empiezo a entenderte, respondió Francesco. Con canciones y poemas, así es como hemos hecho aprender al pueblo las hazañas de sus héroes. Cantemos y salgamos de esta cárcel, convertido en lo que somos, poesía. Todos callaron. El joven Aldo, el inexperto Aldo, el casi adolescente Aldo del que tantas leyendas se cantaban. Acababa de dar con la clave. En lugar de tensar arcos, tensaría las laudes y llegaría a aquellos salones de música. Cuando la gente los oyera, sabría lo que estaba ocurriendo y comenzaría a acudir a ayuda. Solo tendrían que conseguir hacer una cadena hasta llegar a quienes pudieran ayudarlos. Si Walhart se enterase de lo que está sucediendo, él sí que podría detener la decapitación de Samir, pero se encontraba lejos, buscando al príncipe. Los juglares se sentaron en círculo y empezaron a escribir versos para componer su nuevo poema. ¡Épica! ¡Hagamos épica! Y que la historia nos recuerde como los juglares que vencieron la sangre con la música. El poema nacía espontáneo y libre. Alcestes los había condenado a la mazmorra y el rey al destierro, así que solo la verdad podía hacerlos de nuevo libres. Además, el pueblo adora a Samir, les recordó Francesco. Siempre tenía un momento para todo aquel que lo necesitase. Yo mismo acudí a él en más de una ocasión para pedir consejos. ¿Mal de amores, amigo?, bromeó Aldo. Más de una doncella debe estar esperándolos todavía en su balcón. No es para tanto, mi buen Aldo, no es para tanto. Solo necesitamos que la gente sepa lo que está pasando. Alcestes lo ha llevado todo en secreto. No hará pública la decapitación de Samir hasta que ya esté muerto. Exacto, debemos romper su silencio. Y no tenemos mucho tiempo para ello. La ejecutación se ha fijado dentro de las 2 lunas. Será en la jornada anterior al cumpleaños del príncipe. Apremiados por la urgencia, templaron juntos sus cuerdas, dispuestos a ganar la batalla. La muerte y el horror acechaban muy cerca. Esto es ridículo, se lamentaba Walhart. Llevamos ya 5 largos días buscando a ese muchacho y no aparece por ninguna parte. ¿Dónde diablos se habrá metido? ¿Y si lo han secuestrado, señor? No hay ni un solo rastro de violencia. Más bien parece que se hubiera encontrado con alguien. ¿Pero con quién? Lo ignoro. Lo único que sabemos con certeza es que nuestro príncipe no cabalga solo. Los soldados de la Guardia Real le seguían exhaustos. No habían parado ni un minuto, tan solo unas horas de sueño, interrumpidas a mitad de la noche, por la falsa alarma del ladrido de unos de los perros.
ni un rastro del príncipe, y para colmo, los gritos y mal humor de Warhard aumentaban conforme se alargaba la búsqueda. No lo encontraremos jamás, pensaban. Ese muchacho escurridizo y aunque débil corre bien y ligero como las gacelas. Walhard continuaba inasequiable al desaliento, deseando dar al rey la alegría de reencontrarse con su hijo, y temiendo que el gran inquisidor aprovechase sus nulos resultados para indisponerlos contra el monarca. Ese Alcestés es un hombre peligroso, más cerca del demonio que de Dios. Cansados del camino, los soldados convencieron a su capitán para tomar un bocado en la taberna. Se sentaron de mala manera en una de sus mesas y dejaron que el tabernero les llenase el saque de vino del malo. Cuando apuraban un asado de carne, tan dura como las rocas que habían encontrado en su camino, entró un hombrecillo vestido de raso de 1000 colores en la posada. Se colocó en un rincón junto a la puerta y comenzó a cantar una de esas historias que amenizaban a los viajeros en las tabernas. Walhard se retrepó contra el muro y escuchó atento a aquel joven. Llora el reino en la noche, llora su suerte. Llora el gentil Samir, llora su muerte. Nadie sabe la causa, mas el monarca, contrario a la verdad, arde en venganza. Su hijo huyó entre las sombras de madrugada. Nadie sabe decirle dónde se halla. Y Alcestés culpa a Samir de la desgracia, acusando a su dios, su fe y su raza. Ya lo llevan encadenado a las mazmorras, ya lo acechan a la muerte desde sus sombras. Los juglares, esclavos de este castillo, gritamos a quien nos oiga tan cruel delirio. Cuando la última estrella caiga del cielo, la cabeza del viejo caerá en el cesto. A Malquiel gritamos pidiendo clemencia, solo él podrá parar tamaña ofensa. Los juglares lloramos nuestra tristeza, esperando que el canto siga su senda. Cantad y que el viento oiga nuestro llanto, que la poesía del mar nunca sea manto. El joven recogió las monedas que le dejaron sobre la mesa, y justo cuando se disponía a salir, fue retenido por la robusta mano de Walhard. ¿De dónde habéis sacado ese poema? Lo oí hoy mismo, mi señor, como he ido oyendo con el tiempo todas mis canciones. ¿No fue de vuestro agrado? ¿Vuestro nombre? Axier, mi señor. ¿Quién os envía a Axier? Confesad. Nadie, os lo juro. El joven estaba realmente asustado y le temblaba la voz. Walhard, dándose cuenta de su miedo, calmó su furia y pidió al tabernero una jarra de vino para invitar al mozo y así templar sus nervios y su garganta. Es un cantar que corre hoy por la aldea. ¿Y quién lo inventó? Los cantares no se inventan, mi señor. Los cantares viven en las gentes. Unas muchachas que paseaban cerca del palacio oyeron voces esta mañana y se acercaron a curiosear. Allí escucharon las voces de cientos de hombres que cantaban a coro ese mismo poema. Ellas lo aprendieron y desde ahí, según me han dicho, se ha ido extendiendo por toda la aldea. Yo soy extranjero, pero me pidieron que lo aprendiera y lo recitara para ayudar a un tal Samir. Ahora, mi misión es encontrar nuevos juglares para que sigan mi canto. Entonces habéis cumplido bien vuestro cometido. Se os permitirá por ello. ¿Acaso sois juglar? No, muchacho, soy Walhard, capital de la Guardia Real, y ahora mismo pienso detener esa barbaridad que se pretende cometer en el palacio.